Desde los primeros bombardeos estadounidenses en Irak el pasado 8 de agosto, Estados Unidos parece haber conseguido la difícil misión de reunir una vasta coalición para luchar contra los yihadistas del grupo Estado Islámico. Según Washington, más de 50 países participan con apoyo militar, político o ayuda logística. El pasado 11 de septiembre, en Arabia Saudí, su secretario de Estado, John Kerry, lograba el apoyo de 10 países árabes, una alianza árabo-estadounidense excepcional. 5 de ellos van a participar incluso en los bombardeos en Siria, en primer lugar Arabia Saudí, pero también Bahrein, Jordania, Emiratos Árabes y, en menor medida, Qatar. Es la primera vez desde la Guerra del Golfo en el 91 que tantos países árabes, con intereses en ocasiones divergentes, participan en bombardeos militares en la región al lado de Estados Unidos. En cualquier caso, los bombardeos en Siria son más peligrosos que en Irak. Estados Unidos actúa sin el aval de la ONU y el gobierno sirio no ha pedido en ningún momento ayuda a Washington, al contrario que el Ejecutivo iraquí. Entre los aliados occidentales, Francia está en primera línea. Probablemente el Reino Unido le seguirá los pasos tras la esperada luz verde del Parlamento británico el viernes. Australia, Bélgica y Holanda también se han comprometido a enviar aviones de combate y decenas de efectivos. Falta por ver hasta cuándo se mantendrá unida la gran coalición. La administración estadounidense asegura que esta campaña podría durar meses, tal vez años. Esta estrategia, anunciada por Obama, que muchos analistas han considerado una intervención más a los territorios de Siria e Irak, deja a un lado a la ONU, que consagra en su artículo 2, parágrafo 7, principio de no intervención, el cual explica que los estados se obligan a no intervenir a los asuntos internos de otros estados. Al mismo tiempo, se informa que el número de víctimas mortales por esa misión entre los civiles sirios alcanza al menos 8 personas, incluyendo 3 niños. Los ataques fueron realizados en la ciudad de Raqqa y otras localidades cercanas, como ven en este mapa. Los aliados bombardearon 20 objetivos, entre ellos varios depósitos de combustible y centros de formación. Además de Estados Unidos, en la operación han participado estos países que ven: Bahrein, Jordania, Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes. El trasfondo de esta demostración de hipocresía a lo occidental es que Rusia está avergonzando a Estados Unidos ante la opinión pública mundial. Y es que han bastado unos pocos días para probar que la coalición antiterrorista encabezada por Estados Unidos ha estado literalmente perdiendo el tiempo. Todo indica que en 3 días solamente de bombardeo, el ejército ruso ha destruido más objetivos terroristas que toda la coalición durante más de un año entero de bombardeo. Teniendo en cuenta que los fines de Washington no son acabar con el terrorismo, sino valerse el propio terrorismo para ganar la guerra contra Siria, creo que va a ser bastante difícil que se pueda llegar a algún tipo de acuerdo en estos momentos. Antes de que Rusia iniciara su operativo antiterrorista en Siria, ya otras fuerzas luchaban contra los yihadistas, pero con cuestionados resultados. La más conocida, la coalición internacional, la de Estados Unidos. A ella se suman las fuerzas árabes. Y pese a tan grande despliegue, el Estado Islámico no dejaba de avanzar. Era el Estado Islámico desde el aire, sin coordinarlo desde tierra. Conocen la geografía, saben dónde se mueven los terroristas, nos dicen los militares en la línea de fuego. Información esencial para determinar qué objetivos bombardear. Los ataques de la coalición occidental son ineficientes. No conocen las posiciones de los insurgentes y si bien han alcanzado objetivos que han sido de ayuda para nuestra infantería, el éxito o el fracaso de la operación dependerá finalmente de lo que logremos en el terreno. Se refugian en ciudades. Los civiles son escudos humanos. La del Estado Islámico no es una guerra convencional. Desde su inicio, la coalición internacional ha destruido objetivos del Estado Islámico y ha dado muerte a miles de yihadistas, entre ellos a uno de sus cabecillas. Objetivos que no lograron detener el avance del grupo de al-Baghdadi. Los ataques carecen de efectividad, critican desde los gobiernos de Siria e Irak. En Siria argumentan un gran porcentaje de los bombardeos se ha centrado en las refinerías de petróleo. Bombardeos que, según numerosas organizaciones, se han cobrado la vida de al menos 500 civiles. Moscú rechaza rotundamente las acusaciones de Estados Unidos de que habría realizado bombardeos en la ciudad siria de Alepo el miércoles. El representante del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, ha señalado que fueron hechos 2 aviones estadounidenses los que atacaron los objetivos en este enclave sirio.
Este miércoles los aviones rusos no llevaron a cabo misiones en Alepo. El objetivo más cercano se encontraba a 20 kilómetros de este enclave. La ciudad en sí fue sobrevolada de manera activa por las aeronaves de la coalición contra el Estado Islámico, tanto por aviones como por aparatos no tripulados. Ayer a las 13:55, hora de Moscú, 2 aviones estadounidenses irrumpieron en cielo sirio desde Turquía dirección a Alepo y alcanzaron plenamente los objetivos. Con la destrucción de los mayores hospitales de Alepo por ataques rusos y del régimen, más de 50.000 sirios están ahora sin acceso a la asistencia médica vital. En el Ministerio de Defensa ruso desmienten las acusaciones de Turquía por las que Moscú realizó el ataque con un misil balístico que destruyó un hospital en Siria. Asimismo, desde la Cancillería rusa señalan que las peticiones de ciertos socios a Rusia para no actuar en algunos lugares de la frontera turco-siria buscarían garantizar los flujos de apoyo a los grupos terroristas. Alepo sigue desangrándose por los continuos bombardeos del régimen sirio. La Fuerza Aérea de Bashar al-Assad sigue castigando a una población que lleva una semana bajo el asedio de las bombas y los morteros. Este viernes habrían muerto más de 20 civiles y, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en los últimos 7, más de 200. Los ministros de Exteriores del Grupo de Amigos de Siria han acordado brindar apoyo urgente a los rebeldes que luchan contra Bashar al-Assad. Así lo ha anunciado el grupo en un comunicado conjunto. El documento precisa que cada país va a determinar qué ayuda en concreto planea prestar. Anteriormente, en la cumbre en Doha, el secretario de Estado norteamericano anunció un aumento de la ayuda militar para cambiar el balance de fuerzas en el país árabe. Por su parte, el primer ministro catarí destacó que el suministro de armas a los rebeldes es la única vía para solucionar el conflicto. En la reunión participaron representantes de 11 países, entre ellos de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido y varios países árabes. Rusia y Estados Unidos acordaron reunirse a finales de septiembre en Nueva York para poner fecha a una conferencia de paz sobre Siria. Mientras proseguían el viernes sus negociaciones en Ginebra sobre el control del arsenal químico sirio. Creo que ambos estamos de acuerdo en que hemos tenido conversaciones constructivas con respecto a esto. La víspera, el presidente sirio Bashar al-Assad se comprometió a enviar a las Naciones Unidas los documentos para adherirse a la Convención Internacional para la Prohibición de Armas Químicas. Solicita a Estados Unidos que dejen de amenazar con una intervención militar y que cese de dar armas a los rebeldes. Durante el encuentro inicial de la sexta jornada de Ginebra II, la oposición siria ha rechazado el documento propuesto por el gobierno. El texto supondría mantener la soberanía nacional y la integridad territorial del país. Además, rechazaba la injerencia externa y reprobaba el terrorismo. La noticia fue divulgada por la agencia estatal. Las discrepancias entre las partes siguen siendo las mismas. Los opositores están dispuestos a debatir el tema de la transición política e insisten en un órgano sin la presencia de Bashar al-Assad. Y el gobierno, por su parte, está listo para debatir una coalición, pero no la salida del presidente, cuyo destino, según las palabras del vicecanciller sirio, solo lo puede decidir el pueblo. Este viernes empieza la tercera conferencia de paz para Siria sin la presencia del principal grupo opositor. 5 años con este conflicto es mucho. El horror está delante de nosotros. Basta. Y ya ha habido suficientes conferencias. Han sido 2. Esta no puede fallar. La conferencia sobre Siria podría retrasarse en unos momentos en los que la crisis humanitaria se empeora. Así lo ha advertido la ONU, que ha pedido a los países implicados que se pongan de acuerdo sobre la composición de los grupos opositores sirios que estarán presentes en las conversaciones de paz de Ginebra previstas para el 25 de enero.
es Mordecai Vanunu, encarcelado por traición. Pasó 11 años en prisión incomunicada. Cuando era un niño, Vanunu y su familia se trasladaron a Israel desde Marruecos. Sirvió en el ejército israelí, estudió filosofía y encontró trabajo en Dimona. Esta misteriosa instalación situada en el desierto de Negev empleó a miles de personas que prestaron juramento de confidencialidad. Durante años, Israel declaró que se trataba de una fábrica textil sin admitir jamás su verdadera finalidad, fabricar plutonio para bombas. Las discrepancias de Vanunu con la política gubernamental no pasaron desapercibidas. Recibió una advertencia y decidió marcharse. Pero no sin las pruebas que cambiarían la historia. Actualmente, las suyas son las únicas fotografías que se han visto del interior de la fábrica de bombas nucleares de Israel. El Sunday Times tardó semanas en publicar su primicia. Cuando por fin lo hizo, el 5 de octubre de 1986, Vanunu había desaparecido. Había sido secuestrado y trasladado a Israel en barco inconsciente. Durante semanas nadie supo dónde estaba. Con el tiempo, los israelíes llevaron a Vanunu ante los tribunales para someterle a un juicio secreto. De algún modo, Vanunu consiguió un bolígrafo y resolvió el misterio para la prensa. El juicio de Vanunu se celebró en secreto. Se le declaró culpable de traición y espionaje y fue condenado a 18 años de prisión. En la actualidad, expertos en armamento afirman que Israel posee el 6º arsenal nuclear más potente del mundo, que incluye armas nucleares tácticas, minas nucleares y misiles nucleares de medio alcance que pueden lanzarse desde tierra, mar o aire. Se cree que el plutonio se fabrica en Dimona y las armas nucleares se montan en Yodefat y se almacenan en Zakaria y en Eilabun. Hay 3 submarinos nucleares con base en Haifa y laboratorios de guerra química y biológica en Ness Ziona. Israel no comenta nunca dichos informes. Después del asesinato de Kennedy, desapareció la presión sobre Israel. Su sucesor, Lyndon Johnson, hizo la vista gorda. Después, en 1969, la dirigente israelí Golda Meir y el presidente Richard Nixon firmaron un acuerdo que ha sido renovado por todos los presidentes hasta ahora. El programa nuclear de Israel podía continuar mientras no se hiciese público. Es la denominada ambigüedad nuclear. El término ambigüedad nuclear suena bastante bien en cierto modo, pero ¿no es simplemente un eufemismo de engaño? No tengo por qué responder a su pregunta. No veo la necesidad. La ambigüedad es un lujo exclusivo de Israel. Actualmente el país es una zona libre de inspecciones, protegida de cualquier tipo de vigilancia por Estados Unidos y sus aliados. El Parlamento de Israel nunca había debatido sobre Dimona o las armas nucleares hasta que hace 3 años un parlamentario introdujo por primera vez esos temas en el orden del día. Issam Makul, un árabe israelí, rompió el tabú ante la indignación de sus colegas. Esas palabras, pronunciadas en el corazón de la democracia israelí, fueron consideradas por sus colegas parlamentarios como un sacrilegio. No le permitieron terminar el discurso, pero dejó clara su postura.
We're going to work with the members of the Security Council in the days ahead to make it clear to Saddam that the demands of the world and the United Nations will be enforced. En Washington, que entrega a Israel más de 3.000 millones de euros al año, solo se habla de Irak. Llevamos semanas intentando concertar una entrevista sobre las armas israelíes de destrucción masiva, pero nadie de la administración Bush quiere hablar de Israel. Así que hemos pedido una entrevista sobre el equilibrio de poder militar en Oriente Próximo. A ello han accedido. Nuestra entrevista con el subsecretario de Defensa, Douglas Feith, estaba prevista para las 4 en algún lugar de este amplio complejo del Pentágono que tengo detrás. Sin embargo, a última hora nos han dicho que la entrevista queda cancelada. Las preguntas sobre Israel, al parecer, están totalmente prohibidas. Recibimos este correo electrónico del Pentágono. Señoras, hemos mostrado al señor Feith la lista de temas para la entrevista de la BBC. No está dispuesto a responder a ninguna de las preguntas que han incluido. El 19 de febrero volvieron a negarle la libertad condicional a Vanunu. Permanece en la prisión de Ashkelon. Joref ha comentado que no piensa dejar salir jamás a Mordecai Vanunu de Israel.